Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes. Estamos estudiando algo que para mí, y espero que para usted también, sea de inmensa importancia, ¿no? Estamos refiriéndonos a todo lo que es y lo que conllevó la conversión de este hombre. Vamos a empezar a leer otra vez en el capítulo 9 del libro de los Hechos y estamos hablando ahora de la conversión de aquel que luego se conoció como el apóstol Pablo. Su nombre hebreo era Saulo, pero él lo cambió a Pablo, nombre romano, Pablo, hasta donde puedo recordar el único que la Biblia registra que hizo eso, ¿no? Eso vamos a estudiar hoy. Adelante. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Presenta a Pablo como el líder de la persecución de la iglesia primitiva. vino al sumo sacerdote. Si era en el año 34 DC, Caifás era el sumo sacerdote y volvemos a ver lo malo de la religión. Y si recuerdo, Caifás se suicidó, ¿no? Creo que estoy seguro que fue él que lo hizo. Adelante, versículo 2. ¿Sabe, hermano Swagger? Yo he pensado en eso desde desde la semana pasada o programa pasado, que fue Pilato el que realmente cometió suicidio. Sí, lo sé. Sé que fue él, pero Caifás lo hizo también. Caifás se suicidó también. Estoy seguro del sumo sacerdote que se suicidó. No sé si fue Caifás, pero me parece que sí fue él que lo hizo, ¿no? Pero sí, como dijiste, Pilato también se suicidó. Y la mujer que danzó enfrente de Herodes, ella murió porque caminó encima de un lago que estaba congelado. El hielo no soportó su peso y casi se corta la cabeza cuando cayó bajo el hielo. Con la medida que medimos, seremos medidos. Eso dice la palabra. Así que así fue. Adelante, por favor. Versículo 2. Y demandó de él cartas para Damasco a las sinagogas. Explica la persecución encabezada por Pablo que se extendía a otras ciudades. Para que si hallara algunos hombres o mujeres de esta Describe secta. la iglesia primitiva. Cuando dice acá, esta secta realmente empezó a llamarse los cristianos, pero en aquel momento no era así. Se llamaban esta secta, básicamente. Pudiera traerlos presos a Jerusalén. Se refiere a ellos apareciendo ante el Sanedrín, el mismo grupo que crucificó a Cristo. Ahora, él no mostró misericordia. Él arrestó a las mujeres también y esto fue algo terrible lo que este hombre estaba haciendo. Él había escuchado de que había muchos cristianos en Damasco. Eso he leído, ¿no? ¿Cuántos habían allí? No lo sabemos. Pero de todos modos, él estaba comprometido a llevarlos a todos como prisioneros. Él planificaba llegar a Damasco. Y cuando él partió de allí, se iba con muchas de estas personas que eran prisioneros y se entregaban entonces al pueblo romano. Los sacerdotes y el pueblo decían lo bueno que era este hombre Saulo, porque llevaba a cabo esta tarea, pero no era bueno. No terminó bien en lo absoluto. Así que adelante, sígale. Y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, aproximadamente a 175 millas de Jerusalén, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Proclama la apariencia de Cristo en su gloria. Ahora bien, aquí tenemos un milagro de proporciones increíbles. El Señor Jesucristo apareciéndole a Pablo. Y realmente es algo que asustó a Pablo completamente. Y se puede imaginar uno por qué. Aquel a que había perseguido y odiaba, lo había llamado impostor y todo tipo de nombres. Ahora le aparece a él. Y esto tuvo que ser realmente... Voy a hacer la pregunta, de hecho. ¿Pablo hubiese sido salvo de cualquier otra manera, aparte de la manera como lo que le sucedió en el camino a Damasco, como le sucedió?
La salvación, el tiempo es importante. Por supuesto, nosotros sabemos que Dios puede salvar de cualquier manera, pero Dios conoce el momento perfecto en la existencia para darle la oportunidad a aquella persona. Pablo tuvo que haber estado listo, Saulo tuvo que haber estado listo. Y Dios definitivamente lo sabía. Una de las cosas que aprendemos nosotros de el término aquí en el verso 3, le cercó un resplendor de luz del cielo, es que los judíos habían sido entrenados que la doxa gloria, la gloria de Dios, cercaba a la persona de Dios, la presencia de Dios, y que Él vivía o moraba en gran luz. Así que esta luz hubiera sido tanto como una señal para Pablo como cualquier otra cosa, de que esto era de Dios. Oh, sí. No sí. solamente la disponibilidad que debió haber estado en su corazón, la preparación o lo que sea. Hemos hablado de lo que eso tal vez hubiera podido ser, pero esto era evidencia. Toda la evidencia nos dirige al hecho de que él acababa de tener o estaba teniendo un encuentro con Dios y él no lo desacreditó. Él no peleó ni se rebeló. No era así. Él no la rechazó. Una de las cosas que los eruditos mencionan que tal vez le pudo haber ayudado es la idea de la luz, y que era una luz tan grande, la idea de que Dios moraba en la luz. Cegó eso. Sí, y los judíos conocían que Dios moraba en luz. Y es que los hombres que estaban con él escucharon una voz, no Correcto. entendían lo que decía. Ellos no veían nada. Él vio a Cristo. Así es. Ellos no vieron a Cristo. Creo que más adelante, si es que recuerdo correctamente, tal vez algunos de los hermanos sepan, que esa voz vino y le habló en hebreo. Y aquellos que iban con él no entendían hebreo. Ellos habrían entendido el griego, pero creo que ese era el pensamiento que encontramos un poco más adelante. Muy posible pudo haber sido. Pero él los iba a traer atados a Jerusalén, lo que hubiese instigado realmente mucho sufrimiento. Él iba a Damasco, pero no sería De la manera que él de pensó. la manera como él pensaba que sería. Él sí iba a entrar en la ciudad, pero en un sentido siendo llevado de la sí. mano, Sí. no de la manera como él originalmente pensaba que iba a llegar. El Señor tiene una manera de bajar el perfil de la persona. ¿Sabe una cosa que resalta para mí en cuanto a la conversión es cómo Pablo tan rápido, por lo menos parece por el texto, cuán rápido él dijo esas palabras: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire, sabemos que es algo cataclísmico, fue poderoso, la luz, la voz, todo siendo una ocasión muy importante. Pero me pregunto, tal vez me pregunto si él no pausó un momento y dijo: ¿Qué fue eso, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Escucharon eso? No, parece como que él inmediatamente supo Bien, bueno, que él había sido estás en lo aprendido cierto. por Yo Dios. creo que Pablo estaba bajo fuerte convicción. Algo así, claro. Yo creo que, gran convicción, al punto donde no podía casi funcionar. Yo creo eso. Creo que la muerte de Esteban le causó eso. Y sin lugar a dudas había visto la actitud de muchas de las personas que él arrestó, que no le maldijeron, que no le gritaron, que no le insultaron, no le dijeron nada negativo. Y su comportamiento, la Escritura realmente no dice nada sobre esas personas, pero sí resalta el hecho de los creyentes. Y toda la situación, yo creo que tenía un gran peso sobre él, y él no podía dejarlo atrás. Yo creo que estaba bajo gran convicción, y en el momento que esto sucedió, él cedió. Él cedió así de rápido porque ya él estaba a punto de hacerlo. Como dijimos en la programación de ayer, la convicción del Espíritu Santo realmente afecta a las personas en maneras distintas. Es de acuerdo a la personalidad de esa persona. Y hay personas que son más, vamos a decir, agresivos, se airan. Hay otros que son lo opuesto, ellos ceden. Pero realmente, afectó a Pablo en sus amenazas que él tenía en contra de la iglesia. Él iba a mostrar a todo el mundo lo que él podía hacer y sabía hacer. Pero de todas maneras, la situación realmente no terminó como él pensaba que iba a suceder. Y cayendo en tierra, Implica que el poder de Dios lo tumbó. oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Tocar a alguien que le pertenece al Señor de modo negativo es tocar al Señor. ¿Sabe? Usted preguntó acerca de la respuesta de Saulo. Esto no fue solamente una presencia obvia de Dios. Cuando llegó una acusación. Claro, claro. Esto fue algo fuerte, no fue ¿cómo estás? Sino, hey, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él reconoce que probablemente no es nadie más que Dios. Ahora juntamos eso con toda la preparación de la que usted mencionó en su corazón. Y esa habría sido la razón por qué ese cambio completo, porque era Dios el que le hablaba a un hombre, y yo creo que él lo reconoció claramente. Esas Claro que palabras sí. tuvieron que ser muy fuertes para Sí. él. Él inmediatamente dice, ¿quién eres, Señor? Así que cuando esas palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso tuvo que impactarlo. Él cayó al suelo, así que todo su mundo había sido estremecido. Él escuchó la voz y vio la luz. Eso creo yo que fue un despertar muy fuerte para él. Pero parece como que inmediatamente cambió. Así es. Leamos el versículo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo usa esto en la esfera de la deidad, no meramente como el respeto como algunos han afirmado. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Presenta al Señor usando el nombre que Pablo odiaba. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, allí es cuando yo creo que esta convicción entra. Esto aquí se refiere a la convicción del Espíritu Santo. Tiene referencia a agujas afiladas que se colocaban detrás de los bueyes y se conectaban al arado. El darle patadas causaba dolor agudo. Ahora, esto es lo que quiero resaltar en este versículo 5. Cuando él pregunta quién eres, Señor, y él le dijo, soy Jesús a quien tú persigues, el Señor pudo haber usado cualquier otro nombre. Yo soy Jehová, yo soy... Bueno, voy a tener que ir a la pausa ahora. Después de la pausa continuamos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Cuando Jesús le apareció a Pablo y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió, soy Jesús a quien tú persigues. Él pudo haber contestado, el Señor lo pudo haber hecho de cualquier manera. Pudo haber dicho, yo soy Jehová, yo soy el nombre que hubiese escogido, ¿no? Pero él utilizó el nombre que Pablo odiaba más que cualquier otra cosa. Ese nombre Jesús, lo odiaba. Y toda su vida en ese momento, y había sido así durante meses, era realmente destruir todo lo que tenía que ver con seguidores de Cristo. Porque lo llamaban impostor, charlatán. Realmente así le llamaban, lo consideraban. Y qué bueno que lo crucificaron, pensaron. Pero aquí tenemos al Señor que le aparece y usa el nombre que Pablo más odia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y realmente eso es lo que cambió esto, ¿no? Se dio cuenta quién era, un pecador perdido, muriendo sin Dios, y él estaba en problemas terribles, porque aquí está uno acá que tiene tanto poder que no se podía describir. Yo creo, y algunos pueden pensar de una manera distinta, pero esto asustó a este hombre. Realmente, él tal vez pensaron, me va a matar. Él tiene el poder para hacerlo. Y no sé, tal vez qué pasó en la mente de Pablo, pero poniéndonos nosotros en su lugar, yo creo, bueno, no puedo imaginar que haya sido de otra manera. Correcto. Mire, si me permite hacer referencia a la Biblia latinoamericana de hoy, lo que esa versión hace es amplificar a veces palabras y da un significado más amplio de las palabras. En el verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón o seguir resistiéndose. Así que esa palabra dura muy bien puede implicar o significar, donde dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón o la convicción del Espíritu Santo. Si tú sigues haciendo eso, estás poniéndote en peligro. No quieres seguir haciendo eso. Oh, eso yo Correcto. no lo dudo.
El uso de No esa lo dudo. palabra ahí, cuando Jesús hizo la declaración, dura cosa te es dar cosas contra la convicción del Espíritu Santo, implicando con ello bueno, el pensamiento, la idea de que no tienes que seguir haciéndolo, no sigas haciéndolo, porque si lo haces, vas a perder tu vida. Bueno, realmente es una situación muy fuerte y poderosa que todo el mundo esté bajo la convicción del Espíritu Santo. Dios quiere, obviamente, que entreguen su corazón a Cristo inmediatamente, pero si ellos luchan en contra de ello, como muchos lo hacen, eso es invitarse problemas a la vida. Así es como la convicción del Espíritu Santo obra, por lo menos en este momento, en la vida de la persona. Dios, el Espíritu Santo, lo había estado redarguyendo una y otra vez, pero había llegado al punto en el que parecía como que, muy bien, bueno, suficiente ya con esto. Tienes que darle tu corazón a Cristo. Así es. Y bueno, yo he escuchado testimonios a través de los años de personas que experimentan ese tipo de convicción y ese tipo de palabra del Señor o de impresión de parte del Espíritu Santo, que si tú no le das tu vida a Cristo ahora, vas a morir y te vas a ir al infierno. Necesitas darle tu vida entera a Cristo ahora. Recuerdo predicar una reunión en California años y años y años atrás. Yo estaba en la parte de abajo orando para el servicio de aquella noche. Y de repente un hombre se me acercó. Yo no lo conocía. Él se quedó allí, vamos a decir, sorprendido un poco. Y finalmente se presentó y me dijo, he estado llegando a la reunión. Y dijo, hermano Swaggart, mi vida ha estado destruida. Le pregunté yo entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Él me dijo, yo era un diácono de esta iglesia. Y él me dijo, yo soy un contratista y yo empecé a ganar mucho dinero y me volví loco. Yo he perdido a mi esposa, a mi familia, he perdido mi negocio y ahora estoy ebrio casi todo el tiempo. Y dijo, yo creo que no puedo soportar esto más, no puedo continuar en esta vida más. Y él dijo, yo pasé por la iglesia y escuché que usted Mira estaba nada orando. más. Y si el Señor me acepta, yo quiero volver a Él. Dios. Y yo recuerdo que oré con Él aquel día en el sótano de aquella iglesia, pero Él estaba bajo convicción. Sí. Eso fue lo que sucedió. Estaba bajo convicción. Si Él se hubiese apartado de la iglesia y no hubiese llegado a aquella habitación aquel día, realmente no sabemos qué hubiese sucedido con aquel hombre, porque realmente nunca termina bien si la persona está bajo convicción y ellos lo ignoran y escogen avanzar en su propia Correcto. dirección. Eso nunca termina bien, realmente no. Y esto es algo que a nosotros nos falta en la iglesia moderna. Realmente nosotros tenemos que restaurar eso, el poder de convicción del Espíritu Santo. C.A. Ward dijo en una ocasión, nunca lo olvidaré, él dijo, el poder de convicción del Espíritu Santo es tan escaso hoy en día como se puede imaginar. Eso es muy escaso, está escaso, pero es algo que creo que nosotros tenemos que orar por ello, pedir al Señor que Sí. una vez más se empiece a mover, no solamente sobre aquellos que no son salvos y redimidos, pero cristianos que se están apartando, cristianos que pueden estar bajo convicción también, conforme al Espíritu de Dios se mueve en sus corazones y vidas. Eso es lo que queremos ver en el centro familiar de adoración, Sí. ¿no? De una manera mayor que nunca. Le puedo hacer una pregunta acerca de eso, que, mire, yo creo que todos nosotros queremos eso también, la convicción del Espíritu Santo. ¿Qué es, o más bien de nuestra parte, cuál es nuestra responsabilidad que ayuda a traer esa convicción del Espíritu Santo? Cuando uno se fija a través de la historia de la iglesia y también de la iglesia moderna en los 1900, había nombres tal como Jack Cohen en particular. He escuchado muchos mensajes de él predicando fuertemente contra el pecado y predicando sobre el infierno. He escuchado que la gente dice que en aquellos días había convicción, y había esa convicción porque se predicaba sobre el infierno y se predicaba en contra del pecado.
Pero hoy en día predicamos de la gracia y predicamos del amor, así que por eso ya no hay convicción. Bueno, ambas cosas hay que predicarlas. Jack Coe. Dijiste Jack Coe. ¿Sabes cómo ese hombre fue salvo? He escuchado que usted lo ha explicado anteriormente. Y, de hecho, le iba a pedir que lo explicara otra vez. Él era un borracho. Era un joven, todavía no estaba casado, pero ya era un alcohólico. Así estaba la situación en su vida. Y él empezó a conducir en el área de Texas, Fort Worth, Texas, un sábado en la noche, y si recuerdo correctamente era la iglesia de Jacob Filbert. No estoy seguro, pero me parece que sí. Él tenía una gran iglesia y has escuchado a esta iglesia. Yo prediqué allí. Ya él había partido con el Señor, ¿no? Pero yo sí prediqué en su iglesia y él tenía una tremenda iglesia. Sí, realmente una gran iglesia, realmente que lo era. Y él vio todos estos vehículos allí, cientos de vehículos, un sábado en la noche, y él pensaba que era una cantina. Él iba a entrar y pasarla bien. En aquellos años se hacía eso. Él entró y era una iglesia. Y el Espíritu de Dios, estamos hablando de poder de convicción del Espíritu Santo, le tocó en aquel momento. Pero lo sorprendente y un poco gracioso, pero sorprendente también, él se fue a casa, él llegó a la casa hasta después de la medianoche, tocó la puerta, él no tenía las llaves, y su mamá le abrió la puerta, lo miró, y él estaba cubierto de aserrín. En aquel tiempo las campañas o los pisos eran así de aserrín. Y ella pensó cuando le vio eso, ¿estás borracho otra vez? Y él dijo, no, mamá, no estoy borracho. Es que Jesucristo ha entrado en mi corazón y en mi vida. Y es un testimonio precioso. Pero ese es el poder de convicción del Espíritu que trae la gente a Cristo. Y haces la pregunta, ¿cómo? Todo lo que sé, todo lo que puedo decirles es pedir a Dios por ello y seguir buscando su rostro. Y Señor, tenemos que tener eso. Nosotros no vamos a aceptar un no. Tenemos que tenerlo para que las almas sean salvas, para que las vidas sean cambiadas. Tenemos que tener el poder de convicción del Espíritu Santo, lo mismo que trajo al apóstol Pablo de rodillas y ha traído a millones a lo largo de los años, los siglos, ¿no? Eso es todo lo que puedo decirles. Bueno, con respecto a... Sé que necesitamos pedírselo y Él lo va a honrar, pero con respecto al contenido de la predicación... Sí, bueno, estás en lo cierto. La gracia tiene que ser predicada y no estamos predicando lo otro lo suficiente. Estás correcto. Realmente es un tema que no es muy agradable, pero la gente tiene que saber que hay un infierno, que es real. Y tiene que predicarse más de lo que lo predicamos, etcétera, etcétera. Correcto, muy bien, porque cuando en nuestro tiempo en el que vivimos hoy en día, cuando el pecado es tratado. Miren, hay oposición y la gente dice, bueno, usted no está predicando gracia. Si usted trata con el pecado, si usted señala el pecado, no está predicando gracia, no está predicando la cruz, si usted señala el pecado individualmente. Bueno, no importa lo que diga la gente, es lo que Dios quiera. Eso es lo importante. La gente va a decir lo que quiera decir. Y yo he predicado en gigantescas cruzadas sobre el alcohol y la gente dice, yo no quiero escuchar eso. Pero Dios dice, predícalo. Entonces, buscamos su dirección y le pedimos a Él lo que Él quiera que se predique y lo que nos da, eso es lo que vamos a entregar al pueblo. Y hay un lugar llamado el infierno. Es así, y la mayoría de la población de la humanidad va a ir allí, lamentablemente, a decirlo. Y la única manera de escapar de ese lugar es decir, sí, Señor, yo voy a ti. Alabado Dios. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Oramos de que algo se haya entregado que haya sido de bendición para usted. Así que quiero que sepa esto, que le amamos. No se pierda en la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.